Vicente de Paúl amó y sirvió a Cristo y a los pobres, con la proverbio fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Este amor, esta caridad gradualmente lo transformó de un joven talentoso, ambicioso, egoísta y cura mediocre a una figura extraordinaria en su propia era, y alguien quien siempre ha sido recordado en la historia como el apóstol de la caridad. Un santo que, como brillante organizador de recursos y personas, pudo hacer de este un mundo mejor, haciendo bien y haciéndolo mejor. Cuando descubrimos al muy humano Vicente de Paúl en sus propios términos, también encontramos a un Vicente que es el ejemplo apropiado y eterno para todos, un santo para todos. El contexto entero de Francia en el siglo XVII es absolutamente esencial para comprender el desarrollo personal de Vicente, así como el desarrollo de sus labores. Francia estaba siendo destruida por todo tipo de guerras, ya fueran guerras extranjeras o civiles. Durante toda la vida de San Vicente no hubo casi ningún año en el que Francia no estuviera peleando una guerra en alguna parte. La mayoría del resto de la Europa católica ya había pasado exitosamente por las reformas del Concilio de Trento. Francia fue el último país católico de importancia en hacer esto, debido a sus luchas políticas. Cuando finalmente, a principios del siglo XVII, se dedicaba a la reforma eclesiástica, Vicente es la persona ideal en el momento ideal y se convierte durante su vida, así como para la historia, en símbolo de la reforma exitosa de la Iglesia en Francia. El nuevo rey Borbón, Enrique IV, estaba decidido a que Francia se transformara en un reino unido, liderado por un rey poderoso y capaz de desempeñarse a los asuntos europeos y mundiales. Enrique de Navarra decidió que necesitaba convertirse al catolicismo para poder ganarse a su pueblo. Mucha gente opina que nunca fue fiel al protestantismo, pero iba a ser acusado de hipocresía si simplemente se cambiaba y se convertía. Su conversión marcó un cambio en el rumbo de las guerras y por fin comenzó una era de reconstrucción, y el pueblo apoyó sus esfuerzos. Es difícil de creer, pero cuando él muere, en 1610, Enrique era uno de los reyes más populares de Francia de todos los tiempos. Estas filosofías de un rey, una ley, una fe, fueron seguidas por su hijo Luis XIII y su ministro cardenal Richelieu, y luego por su regenta Ana de Austria y el ministro cardenal Mazarin, hasta llegar a la cima de su esplendor bajo el rey Sol Luis XIV, que famosamente declaró «L'État c'est moi», «Yo soy el Estado». En este sistema, la Iglesia era el Estado y el Estado era la Iglesia. La gente creía en el derecho divino de los reyes. La gente creía que el rey personificaba al Estado y a la Iglesia. Vicente tenía un gran respeto por el rey, pues el rey era el símbolo personal de Francia y la Iglesia de Francia. Nacido en 1581 en el suroeste de Francia, Vicente de Paúl provino de una familia campesina de la región de Gascón en la pequeña villa de Puy, cerca de la ciudad de Dax. Nosotros sabemos, luego de investigar pacientemente, que su familia era dueña de propiedades. Había miembros de su familia que eran de un nivel un poco alto y casi profesional en la vida rural local, y por eso su familia no era considerada extremadamente pobre. Tenían probablemente una casa de 6 cuartos, tenían propiedades, tenían animales. Vicente era un niño normal y creció como un hombre normal. A mí me gustaría imaginarlo a él, por ejemplo, como un joven que iba a bodas, tomaba parte en fiestas, cantaba, bailaba. Bueno, aparentemente no cantaba muy bien, pero él mismo lo admitía. ¿Bailes? ¿Por qué no? Era un joven ordinario que vivía en el campo. Los padres de Vicente tenían grandes esperanzas para él y sus hermanos, aunque la única oportunidad de movilidad social y económica era por medio de la iglesia. Por eso fue que Vicente de Paúl se hizo sacerdote. Fue ordenado al sacerdocio como joven de 19 o 20 años de edad. Esto fue ciertamente a una edad muy joven y parece que entró al sacerdocio más por su deseo de usarlo como un trabajo, como una manera de ganar dinero,
y poder usar ese dinero para ayudar a su familia. Muchas otras personas habían hecho lo mismo. En 1610, Vicente le escribe a su madre y le dice que iba a tratar de obtener un puesto en París y que esperaba pronto tener suficientes fondos para regresar a ella y retirarse holgadamente a los 29 años de edad. Qué bueno debe haber sido retirarse a los 29 años. Así que en este momento de su vida encontramos a un joven muy ambicioso. Sabemos, por ejemplo, que obtiene un puesto como uno de los capellanes en el hogar de Margarita de Valois, que era la primera esposa de Enrique IV. Uno no obtiene ese puesto sin tener conexiones. Uno no obtiene ese puesto sin tener varios requisitos demandados por un patrono. Una serie de favorables circunstancias ocurrieron luego. Pastor de Clichy, tutor y capellán a la familia Gondi. Sus conexiones con la nobleza ahora estaban establecidas. Sus beneficios comenzaron a acumularse. Su fortuna y reputación en la sociedad parisina comenzó a aumentar. La conversión espiritual de Vicente, que comenzó en este tiempo, es el elemento de su biografía más escurecido por los mitos. Esto es debido a que la conversión de una persona es, al fin y al cabo, un misterio. Una de las grandes tentaciones cuando se trata de comprender la conversión de Vicente es dejarse llevar por el modelo de San Pablo, un modelo de la conversión el cual es: un minuto crees en una cosa, Dios te derriba de tu caballo con una gran luz cegadora, e instantáneamente Vicente se convierte y pasa el resto de su vida sirviendo a los pobres. Su conversión fue un proceso lento que tomó toda su vida. No fue como si él se sentara un día y dijera: ahora, ¿cuál es la mejor manera de darle mi vida a Dios? En verdad, reacciona a la gente y a los eventos que veía y dice: Dios me está llamando. Dios me está hablando a mí por medio de este evento, por medio de esta persona. Y eso fue lo que cambió su vida. No fue simplemente recostarse y decir: ¿cómo es que Dios quiere que cambie? Las historias que existen desde su primer biógrafo, obispo Luis d'Abelly, describen una juventud piadosa, el cautiverio tunecino como esclavo cristiano en el norte de África, ser acusado de robo por su compañero de cuarto y el sufrir de una tentación contra su fe que resulta en su voto de servir a los pobres. Estos alegados sucesos tenían una veracidad cuestionable. Si leemos las cartas de Vicente, podemos ver desde el año de 1607 lo que él escribió a su abogado y cómo le contó la historia de su cautiverio en Barbary, en el norte de África. Y si leen la historia, se puede pensar que es una aventura maravillosa o una gran mentira. Eso no lo sabemos. Sí sabemos que hacia el fin de sus días, él recibió una carta del sobrino del abogado que estaba gozoso de contarle a Vicente que había encontrado estas dos cartas que Vicente había escrito a su tío, y Vicente escribió y le dijo: envíame esas cartas. Desde el momento en que Vicente escribió estas cartas, en 1607, hasta que él escribió pidiéndole por ellas, en francés las llama ces maudites lettres, estas malditas cartas, él nunca habló acerca de este episodio de cautiverio. En muchas ocasiones, los mitos nos pueden ayudar a entender la esencia de una persona, de la misma manera en que ocasionalmente una historia o poema ilustra algo mejor que un libro de historia. Y por eso, a veces, el mito que es creado alrededor de una persona en realidad expresa muy bien un aspecto de su personalidad, aunque no estemos seguros si el evento ocurrió o no. Las diferencias entre el Vicente mítico y el Vicente histórico esencialmente provienen de una perspectiva sobre Vicente de Paúl que ha sido formado solo desde los momentos que precedieron su muerte. Luego de su muerte, por personas que están convencidas de su santidad, porque escucharon sus palabras, porque habían visto sus actos.
Ellos estaban completamente convencidos que eventualmente la Iglesia iba a reconocer esa santidad con la canonización, y por eso mucha de la temprana historia de Vicente se había ya perdido. Por lo extenso de su vida y mientras retrocedían para tratar de recuperarla, fue que encontraron esas lagunas. Las llenaron ellos con esta proyección de santidad. Vicente creció en su santidad de principio a fin y cuando se proyecta en retroceso, se pierde la esencia de cómo en realidad él se convirtió en un santo. Fue providencial esa ambición suya que lo llevó a París en el alba de la famosa Edad de Oro. Esta agrupación de gigantes espirituales en el mismo momento y lugar proveyó las bases espirituales esenciales que guiaron la Reformación católica francesa, así como la conversión personal de Vicente. Era un tiempo en el cual la gente pensaba que se acababa el mundo, en el que pensaban que Dios castigaba a Francia. Era un tiempo en el cual muchos comenzaron a practicar maneras extremas de piedad penitencial, procesiones en las calles, pies descalzos sobre las cenizas. Se cambian las actitudes, se trata de reformar la sociedad. Era un tiempo de ansiedad religiosa. Fue esta una extraordinaria agrupación de algunas de las más importantes luces espirituales de la historia del catolicismo. Existe esta tremenda constelación de brillantes pensadores teológicos, de figuras espirituales con un hondo entendimiento que emerge en París exactamente en este periodo. Así, él fue influenciado por escuelas y por gente. Por ejemplo, él fue influenciado por San Ignacio de Loyola, la espiritualidad jesuita. Él fue influenciado por Berulle y a lo que llamamos la Escuela de Espiritualidad Francesa. Él fue influenciado por Francisco de Sales. Él fue influenciado por Andrés Duval. Pero el producto final es definitivamente suyo. Es el suyo y una mezcla de cosas que él sintió eran muy importantes para el servicio de los pobres. Este nuevo camino lo llevó a seguir los pasos de Jesucristo, el evangelizador de los pobres y la fuente y modelo de la caridad. Este camino en cada curva lo llevaría hacia gente que era pobre, espiritualmente abandonada y marginalizada. Yo no puedo pensar en una familia noble del siglo XVII en Francia más representativa que los Gondis. Son de la más alta nobleza, solo un nivel por debajo de la familia real. Monsieur de Gondi es general de los galeones franceses y por eso está ausente la mayoría del tiempo. En realidad, Madama de Gondi es esencialmente la cabeza de la familia. Ellos estaban buscando una persona que se encargara de educar a sus niños. Querían un cura. Por eso, Vicente se fue a vivir con la familia de Gondi como uno de los miembros de ese hogar. Vicente estaba encargado de la educación en vez de hacerlo él mismo. Y en sí, uno no confía a sus niños, especialmente 3 hijos varones, uno de los cuales era el heredero, uno que se iba a ser enviado a la iglesia y uno que sobraba, como se decía. Es así como él termina siendo director espiritual de la Madama de Gondi. Los Gondis tenían muchas propiedades y tenían que ir regularmente a recaudar las cuotas que les debía la gente que vivía en sus propiedades. Era en sí como un gobierno del condado. Y así cuando Vicente de Paúl y la Madama de Gondi y su hogar entero viajaban de pueblo a pueblo, de villa a villa, en las estancias de los Gondi, ellos eran testigos del abandono espiritual de la gente del campo, gente que no era adecuadamente servida por la parroquia, por su cura. No eran bien atendidos en términos de la iglesia, no era capaz de darles los sacramentos que necesitaban para su vida de fe. Se sabe de aquel fatídico día de enero de 1617. Madama de Gondi se acerca a Vicente y le pregunta lo que yo siempre he llamado la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? Y a lo que ella se refería era: ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros acerca de lo que estamos viendo aquí? Ella es también muy importante para Vicente, porque es ella la que le pide a él escuchar la confesión de un campesino que moría
y a quien ella consideraba uno de los hombres más apreciados de sus estancias. El campesino le dice a ella: «Madama, sin esta confesión, yo me hubiera perdido». Y Madama de Gondi dijo: «Oye, ¿qué debemos hacer en un caso como este? Seguro que habrá otras personas en mis tierras que están en una situación similar. ¿Por qué no predicas acerca de eso?». Vicente dio su famoso sermón, el cual siempre llamó el primer sermón de la misión, el 25 de enero de 1617, en Folleville. Predicó acerca de la necesidad de hacer una buena confesión general, en sí una confesión de la vida entera de uno, desde lo más viejo posible, y el sermón lo dio en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Como él decía: «Dios bendice mis palabras». La gente comenzó a asistir a confesión en números tan grandes que él tomó días para oír a todos los que querían confesarse. Y se dio cuenta de la importancia de ese tipo de ministerio, y por eso comenzó a pensar acerca de la formación de una comunidad de curas que darían misiones similares en los campos franceses, y siempre, aunque formó la congregación de la misión 8 años después, se refirió a ese evento como el nacimiento de la congregación de la misión. Su misión siempre sería algo más que palabras predicadas de un púlpito seguro y elevado. Ahora estaría basada en sus palabras hechas elocuentes por medio de la acción resoluta, de cuando y donde hubieran más necesitados, en fin, por medio de la caridad efectiva. Tenemos el evento de Folleville en enero de 1617, y entonces en agosto de ese mismo año tenemos el evento de Vicente en Chatillon. Esos son los aspectos centrales de todo aquello que está por ocurrir. A eso es a lo que todo se dirige y son el punto de los cuales todo se desarrolla. Viviendo entre los ricos, Vicente, que ya se había convertido casi en una persona rica, se da cuenta que aquí no era donde Dios lo estaba llamando a servir. Y luego de unos meses, Vicente se escapó, literalmente, se escapa de la familia de Gondi para ir a Chatillon, una parroquia en el sudeste de Francia, tras seguir los consejos de Berulle, el cual había sido uno de sus mentores. Y él acepta la parroquia. Se marchó sin decir adiós, algo que nos revela mucho acerca de la dificultad que él sentía emocionalmente de separarse de los Gondis. Ahora, los expertos piensan que quizás esto le remordía la conciencia, vivir en el lujo mientras los pobres sufrían tanto. Aquí es cuando Vicente piensa que él no era tan perfecto, porque lo que él hacía no era exactamente apto para un hombre de su posición en esos tiempos, ya que él era el tutor de la familia Gondi. Vicente tenía un lado escondido. Yo creo que él mismo aceptó eso una y otra vez, y no era eso un falso sentido de humildad. Vicente mismo habló acerca de sus debilidades. Tenía ratos de mal humor, pasaba días sin hablar, y Vicente mismo dijo que se retiraba y le pedía a Dios que lo liberara de su enfado, de su temperamento irritable. También era colérico, tenía un temperamento brusco. Vicente era un gascón, y la gente gascona era muy efervescente, digamos. Y sí, tenían un temperamento brusco, y Vicente se la pasaba disculpándose por sus faltas. Y sí, se convirtió en un hombre muy humilde, pero eso le causó un gran costo personal. Y yo pienso que Vicente mismo lo sabía bien y frecuentemente supo el precio de conseguir esas virtudes y la constante batalla para mantenerse fiel a esas virtudes hasta el fin de sus días. Bueno, la experiencia de Vicente en Chatillon fue muy importante, porque ahí fue que otro incidente ocurrió que lo hizo reaccionar.
Cuando una mujer de la parroquia, Madama de Chassagne, vino y le dijo que había una familia en la cual todos estaban enfermos y que eran muy pobres, y a ver si había algo que ellos pudieran hacer para ayudarlos, él le dijo a los feligreses acerca de esta familia necesitada y les pidió que los ayudara. Otra vez él dijo, Dios bendice mis palabras, y la gente se conmovió tanto, que después él dijo que parecía una procesión. Había mucha gente entrando y saliendo, llevando comida y ayudando a la familia. Y se dio cuenta de que, bueno, esto es tremendo, es una gran respuesta, pero demasiada gente ayudó a la familia. Entonces, cuando se da caridad, tiene que ser organizada. Y ese fue el destello que lo hizo pensar en organizar las conferencias de caridad, las cuales llamó confraternidades, en parroquias, e hizo eso por toda Francia. Y eso se esparció por todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? La caridad debe ser hecha. ¿Cómo se debe hacer eso? Con colaboración, planificación, recursos adecuados, profesionalismo y con un gran amor y respeto hacia los que servimos. La razón por la cual llamo esta pregunta la pregunta vincentina es porque al fin y al cabo, yo creo, cristaliza y provee lo máximo posible en un instante, el literal punto de transición en la vida de Vicente. Él, creo yo, se da cuenta que esta pregunta es su pregunta y que la respuesta de esta pregunta es su vida. La respuesta a esta pregunta es su vocación, porque él entiende la pregunta, está listo para creer